voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Una Voz, un espacio originado aquí desde la Universidad Nacional que se propone llevar hasta su mesa, casa, celular, hasta su carro, al comercio, donde usted nos vea o escuche, temas de actualidad y temas que tienen que ver con su vida cotidiana. Permítame hacerle algunas preguntas. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted va a misa? ¿Usted reza? ¿Qué piensa usted de algunos comportamientos o situaciones como el aborto, el divorcio, el homosexualismo? ¿Qué piensa del Estado laico? Estas inquietudes y otras más, muchas más, forman parte de un interesante estudio, una encuesta que fue dado a conocer hace pocas semanas, meses acá en la Universidad Nacional y de la cual hablaremos hoy en Una Voz. La encuesta se titula Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas. Me acompaña casualmente para dar pie a toda esta conversación don Alberto Rojas, quien es académico e investigador de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, que es además una de las unidades, entre varias, que participaron de este importante estudio. Don Alberto, bienvenido a Una Voz y qué grato además tenerlo por acá para compartir un tema que sabemos le va a interesar a los usuarios, a los radioescuchas, a la gente que sigue el programa. Bienvenido, don Alberto. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación y aquí estamos para responder a las preguntas que ustedes tengan. Don Alberto, antes de entrar al contenido propiamente de la encuesta, quería consultarle cuándo se aplicó la encuesta y más o menos algunas características de ella, si fue telefónicamente, si fue presencial, algunas características generales de la encuesta para que la gente dimensione primero algunos rasgos generales de este estudio. Muy bien, la encuesta se aplicó en noviembre del año pasado, del 2018. Se aplicó a un poquito más, 1000 y resto de personas, 1010 personas, con un margen de error del 3%, y los temas que se tratan mantienen una vigencia bastante grande. Digamos, es un tema que no se gasta, es un tema que está muy vigente, sobre todo ahora que la religión forma parte incluso de las decisiones políticas, en las elecciones políticas, y entonces esta encuesta nos ayuda a entender qué está pasando en el país acerca de los valores y acerca de las prácticas religiosas de las personas que habitan el país. Don Alberto, en esta encuesta participan varias unidades académicas, entiendo que IDESPO, la Escuela Ecuménica, se agremiaron, digamos, se agruparon la experiencia, la expertise de varias unidades. Sí, precisamente todas estas unidades académicas se articulan alrededor de una comunidad epistémica. Las comunidades epistémicas son iniciativas de académicos, académicas de la Universidad Nacional y se promueve desde la Rectoría de Junta. Es toda una iniciativa, un programa que se está desarrollando desde el 2017. Entonces, precisamente hay una comunidad epistémica que se llama Estudios Socioreligiosos, que articula a la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, al IDESPO, al Instituto de Estudios de Población, también articula a un centro de investigaciones en Cultura y Desarrollo de la UNED y al Centro de Investigaciones Dominicas, y esas 4 instancias o instituciones participan en esta comunidad epistémica y son las que llevaron adelante la investigación. Vemos, don Alberto, para ya comenzar a desmenuzar un poco y a explorar el contenido y resultados de la encuesta, que una de las primeras preguntas que ustedes se trazaron es si creemos en Dios o no, o en un sentido más amplio, en alguna fuerza superior. ¿Qué encontró el estudio básicamente? Bueno, algo bien importante, y aquí voy a consultar los datos que tengo en el teléfono para ser bastante preciso. El 97,5% de las personas creen en Dios, en alguna edad o en alguna fuerza superior. Digamos que
la mayoría, la gran mayoría de la población costarricense es creyente, por decirlo así. E incluso las personas que nos dijeron que no creían, están dentro del margen de error. Entonces uno no sabe a ciencia cierta si creen o digamos no sabe a ciencia cierta cuál es el número exacto de personas que no creen, pero sí sabemos que la gran mayoría, un 97.5 es creyente. Ahora, ellos confiesan eso, pero ¿tienen algún vínculo directo con alguna religión, alguna forma de búsqueda espiritual? Y si este vínculo es activo o no, pasivo, ¿qué encontraron ustedes en esa otra consulta adicional? Bueno, entonces encontramos un gran proceso de transformación a nivel de religión y valores. En relación a las prácticas, descubrimos que en esta encuesta, que digamos, y consulto otra vez, un 67,4% de las personas están en procesos de búsqueda, digamos, religiosa, y un 32,5% tienen una actitud muy pasiva. Ahora, de esos que están, de las personas, digamos, ya en prácticas concretas, digamos que van a misa, que tienen algún tipo de compromiso en la iglesia, que asisten regularmente, si uno junta a todas las personas que lo hacen, da un 51,1%, o sea, digamos que la mitad de la población es practicante y la otra mitad no, o sea, digamos puede ser creyente, pero no tiene una práctica comprometida dentro de la fe que confiesa. Ustedes también midieron, don Alberto, en la encuesta la pertenencia a una religión en específico, y veo que las que identificaron, digamos más claramente, tiene que ver con católicos, con evangélicos o cristianos, creyentes sin religión, básicamente, ¿verdad? ¿Qué porcentajes encontraron, digámoslo así, de inclinación o de vínculo de los entrevistados, ya en particular a ciertas prácticas religiosas o religiones, pues? Algo importante que encontramos es que unos grupos han crecido y otros han decrecido. Digamos, alguna confesión, la confesión católica, por ejemplo, ha decrecido bastante. Y precisamente coincide con otras encuestas que se han hecho en el país por otras instituciones o casas encuestadoras privadas, en donde se nota una caída muy pero muy rápida y pronunciada y profunda de la membresía de la Iglesia Católica. En nuestra encuesta, en la fotografía que implica esta encuesta, en el momento en que la hicimos, el 52% se confesó católico. O sea, digamos, la Iglesia, si se mantiene esta tendencia, en unos años la Iglesia Católica va a bajar del 50%. Eso significa que el país ya no va a ser de mayoría católica. Vamos a ver, digamos, lo que podría pasar es que la Iglesia Católica o la confesión católica sea la minoría más grande, pero ya no sería la mayoría de la población, de mantenerse la tendencia que encontramos en la encuesta. Luego, un 27% de personas se adscriben dentro de la fe evangélica, que es muy amplia. Digamos, alguna gente dice: yo soy cristiano, yo soy pentecostal, yo soy bautista, soy metodista, etcétera. Digamos, todo lo que junta toda esa tradición protestante. En Costa Rica, que las personas les gusta autodenominarse evangélicos, el 27%. Pero uno de los datos más interesantes, uno podría decir: vea, finalmente está creciendo la iglesia evangélica. Sí, está creciendo poquito, pero lo que más está creciendo es el número de personas que, aunque son creyentes, no tienen ninguna adscripción religiosa. Cerca de un 16%. Exactamente, un 16%. Entonces, de mantenerse la tendencia, digamos, esta tendencia, pareciera que si este grupo decrece la Iglesia Católica, dentro de unos años, pueden ser 5 o 6 años, pero esto digamos, esto no lo dice la encuesta.
lo que estamos diciendo es que podría haber un escenario en donde estas tendencias se mantengan. Podrías después en el país tener una situación parecida a la de Chile, de tercios, un tercio católico, un tercio evangélico y un tercio que no practica. Ahorita, digamos, estamos, de acuerdo a la encuesta, en 52 católicos, 27 evangélicos y 16.5 de personas que, aunque son creyentes, no están inscritas en ningún tipo de práctica institucional de la religión. Estaba viendo en la encuesta también, don Alberto, que de la gente que está vinculada particularmente a alguna religión evangélica, cristiana, católica, casi un 90% de los casos, quien le inculca este vínculo son o los padres o los abuelos. Digamos, es un tema como ancestral, ¿verdad? Inculcado desde niño, desde familia. Eso sigue teniendo un peso, digamos, importante dentro de las personas que confiesan tener un vínculo con una determinada religión. Sí, aquí hay algo bien importante, porque finalmente la religión, de acuerdo a esto, como usted lo ha planteado, se aprende en la casa, por decirlo así. Sin embargo, si uno ve la encuesta plantea que el 63,2% ha tenido algún proceso de conversión, o sea, que recibió una herencia, pero después esta persona, a partir de alguna vivencia en su vida, de alguna experiencia, reprocesó o procesó las convicciones heredadas. Entonces eso es importante tener en cuenta. Digamos que ahora estamos en una situación en Occidente, en Costa Rica también, en donde ya la religión no se hereda, sino que se escoge. O sea, digamos que ahorita las personas tienen la posibilidad de hacer una elección, o sea, de elegir su religión, y ese es un cambio cultural importante, digamos. Antes uno era por tradición de una determinada religión. Generalmente en Costa Rica uno nacía, crecía y moría católico. Digamos que ahorita ya hay mucha gente que nace, crece evangélica, pero tantos evangélicos como católicos hacen una elección, tienen la posibilidad de elegir. Y en este proceso, digamos, la Iglesia Católica ha perdido un poco, porque la Iglesia Católica estaba acostumbrada a tener personas dentro de su organización, dentro de su membresía, que nacían y crecían católicas, pero ahora las personas están replanteándose. Ahorita un 34,5% tiene experiencias de conversión, reeditan su fe. 34% aproximadamente. 34,5%. Entonces, digamos que ahora, repito, la gente puede elegir. Y entonces eso le da, digamos, los evangélicos están acostumbrados a esto, digamos, a anunciar su fe y que la gente escoja. Ahora pareciera que la Iglesia Católica también lo va a tener que hacer. Don Alberto, ya casi nos tenemos que ir al primer corte, pero quiero antes hacer una última consulta en este bloque. La oración personal y la lectura bíblica son dos de los datos que extraje de esta pregunta, figuran como las prácticas, digamos, con mayor frecuencia. Veo que en un 85% la oración personal y en un 45% la lectura bíblica. Son como las dos, digamos, que más repuntan de un listado grande de prácticas. Sí, entonces de alguna manera esto refleja aquel dato de que una gran mayoría de personas son creyentes y de alguna forma tienen esa práctica frecuente de oración, o sea, digamos, de acuerdo a su fe, de contacto con la persona, con lo que creen, a través de una práctica personal. Luego hay algo que es interesante, digamos, digamos, dentro de los grupos católicos uno diría, bueno, un 44%, porque después cuando uno lo divide en católicos o evangélicos en cuanto a las prácticas del estudio bíblico, la lectura bíblica, los evangélicos repuntan un poquito, pero lo que uno encuentra es que no es mucho. O sea, digamos, antes, digamos, hace unos 20, 30 años, un evangélico se caracterizaba por
leer la Biblia. Era una práctica habitual y cotidiana, recomendada por la iglesia, e incluso se aprendían versículos bíblicos de memoria, y sin embargo eso ha variado. Digamos que ahora los evangélicos ya no están leyendo la Biblia. Digamos que uno hubiese hecho una encuesta parecida, le hubiera resultado que los evangélicos leían la Biblia de una manera habitual, 70, 80, 90%, una gran mayoría, pero que ahora tan poca gente esté leyendo la Biblia dentro del sector evangélico implica que hay cambios profundos en la manera en que se practica la fe en esa confesión. Don Alberto, uno podría, como para ir estableciendo posibles conclusiones o hallazgos generales, de que estamos frente a un fenómeno en el que se construye una espiritualidad más personal, más íntima, aunque tal vez no sea todavía un dato mayoritario, pero la gente está construyendo, elaborando una espiritualidad, eso, más personal, más de yo con mi idea de creador o de Dios o de fuerzas superior, pero una idea más individual. No podríamos concluirlo de todos los datos de la encuesta, pero sí, los datos de la encuesta lo que dicen es que la práctica más constante religiosa tiene que ver con lo personal. Y después mucha gente sigue yendo a misa, practicando en cultos, pero no es tan fuerte como, ya le decía, que la mitad más o menos de la población es la que tiene prácticas más colectivas. Estamos en procesos de investigación, pero muchas de esas prácticas colectivas masivas son más celebrativas que piadosas. Digamos, las misas todavía se llenan, digamos, porque tener el 52% de la población es 2 millones y resto, es un número bastante amplio y grande, no es nada despreciable. Pero donde más participa la gente con una gran alegría son las actividades religiosas celebrativas, que incluso a veces no es la iglesia la que convoca, sino que convoca la tradición cultural, digamos la romería a Cartago o la visita de los santos en San Ramón. Pues que son actividades masivas, pero en donde la gente está celebrando, se está juntando, está haciendo una fiesta que tiene un carácter ciertamente religioso, pero que tiene un sentido cultural más amplio de encontrarnos en una fiesta y sentirnos parte de algo que es más grande que nosotros. Ustedes escuchan y ven a Alberto Rojas. Él es académico e investigador de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional, y está aquí con nosotros porque estamos desmenuzando, explorando detalles de este importante estudio, la encuesta Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas, recientemente dada a conocer a la prensa y en público. Venimos con más detalles de esta investigación después de la siguiente pausa acá en Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por seguirnos premiando con su sintonía semana a semana acá en Una Voz, ya sea a través de esta emisora o bien nuestras redes sociales, un importante instrumento de comunicación que nos permite llegar hasta usted semana a semana con temas que atraviesan su vida cotidiana. Y la religión, o lo que pensamos también de las prácticas religiosas y valores, es uno de esos temas. La Universidad Nacional se ocupó de este tema a través de una investigación, de una encuesta que fue dada a conocer hace pocos días y cuyos detalles estamos conociendo hoy acá en Una Voz. La encuesta se titula Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas. Me acompaña hoy don Alberto Rojas, quien es académico, investigador de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y quien ha estado muy de cerca
sobre este estudio. Don Alberto, el tema de la misa, quizás uno pudiera tener el imaginario de que todos los católicos van a misa, pero hay un dato importantísimo cuando se le pregunta a ese grupo de católicos encuestados si tienen alguna vinculación directa con esta práctica de la misa. Entiendo que un 42% dice que va a misa todas las semanas y un 43% de vez en cuando. Uno hubiera imaginado que iba a topar con porcentajes altísimos de asistencia a misa y pues aparece un 42% todas las semanas. Llama la atención este dato, don Alberto. Sí, es un poco lo que estábamos conversando anteriormente. Digamos que las prácticas colectivas piadosas, por ponerles un nombre, han bajado. Digamos, entonces, no es despreciable si un 42% de los católicos es como, siendo ellos el total 2 millones y algo, es 1 millón de personas que semana a semana se están congregando, que están celebrando la misa. O sea, no es despreciable el número, nada más que en comparación a lo que uno podría creer, no es tanto. Si no es el 100%, es un 42%. Entonces, digamos, incluso en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Sociología, se hizo un estudio de los católicos no practicantes. O sea, digamos, ya es el número tan grande de personas que dicen soy católica, que se definen católicas, pero que no practican la religión tal y como oficialmente se solicita y se pide, que ya hay estudios por qué la gente no practica tanto, pero entonces, digamos, hay infinidad de datos. Uno ya la liturgia no les llena tanto, no les dice tanto, no entienden toda la simbólica que hay dentro de la liturgia católica. Por otra parte, hay personas que tienen otro tipo de prácticas que no entran dentro de lo que la Iglesia Católica le pide a sus adeptos. Entonces, por ejemplo, son personas divorciadas, entonces que ya precisamente por ese dato no se sienten bien, o son personas que tienen otra orientación sexual más allá de la heterosexual, aunque la Iglesia Católica les acepta, pero no se sienten del todo bien dentro de una misa, y ahí uno puede ir sumando otros momentos. Hay gente que se siente católica pero que no coincide en el 100% en lo que la Iglesia Católica predica, digamos, tiene una lectura negociada, por decirlo de alguna manera, entonces no se identifican plenamente. Entonces, digamos, uno va sumando este tipo de aspectos, e incluso algunas personas no van a misa porque la oyen por radio. ¿Ves cómo? Entonces se quedan con la liturgia, la palabra, no toman la Eucaristía y nada más lo ven. ¿Ves? Pero entonces hay una serie de aspectos en donde ahora la persona elige y tiene diferentes elementos para decir, no, yo no voy, ¿cómo se llama? Y entonces solo la mitad de los católicos, por decirlo así, aproximadamente son los que están asistiendo asiduamente. Otra de las ideas, don Alberto, que uno a veces asocia naturalmente a los evangélicos es el orar en lenguas. Esta fue una práctica que también ustedes la incluyeron dentro de las preguntas a la muestra que tomaron en cuenta, y ustedes como tal también encontraron algún resultado llamativo sobre esto que entendemos por orar en lenguas. ¿Cuál fue el dato, don Alberto, básicamente que ustedes encontraron en este estudio? El dato es esto, vamos a ver, algo importante es que más o menos el 60% de las personas evangélicas en el país son de los grupos pentecostales. Ahora, hay muchos grupos pentecostales, digamos, no hay una sola denominación pentecostal, sino que hay muchos tipos de grupos. Las asambleas de Dios, que es como la más grande, luego de las asambleas de Dios está la Iglesia de Dios Pentecostal,
¿cómo se llama? La misión mundial, misionera, etcétera. O sea, hay muchos grupos pentecostales. Y la característica fundamental de los pentecostales es, o uno de los rasgos distintivos de sus doctrinas y sus prácticas, es la glosolalia, el hablar en lenguas. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces un gran número de personas a la larga hablan en lenguas precisamente porque los grupos pentecostales son como la mayoría de los evangélicos, que son un 27% de la población. Entonces lo que nosotros encontramos es que un 33% de la población encuestada ha tenido algún tipo de experiencia con este tipo de práctica. 33% de los evangélicos. Sí, de los evangélicos. Un 33% de los evangélicos ha tenido la experiencia de hablar en lenguas y el 66%, no, 66 y un poco más, el 67%, no ha tenido esa experiencia. ¿Ves? Pero entonces, ahora, pero por todo, digamos, en el mundo evangélico es amplia y totalmente conocida y sobre todo practicada en grupos pentecostales o grupos que no siendo pentecostales han recibido la influencia pentecostal. Don Alberto, vemos que también la encuesta se detuvo y precisó datos muy interesantes sobre la percepción que las personas tienen acerca de algunos comportamientos, como por ejemplo homosexualidad, aborto, divorcio, también relaciones prematrimoniales, y obteniendo también en esta encuesta datos interesantes sobre lo que la gente piensa de estos comportamientos. No sé si le parece arrancar tal vez, por ejemplo, por la homosexualidad. ¿Qué encontraron ustedes sobre lo que la gente piensa sobre la homosexualidad? Hay una variación importante, digamos, poco a poco la población ha ido aceptando más la homosexualidad. Digamos, si uno compara porcentajes con otro tipo de encuestas, digamos que voy a ver datos para ser más preciso, digamos hay un 42% que la rechaza categóricamente, que dice que nunca es aceptable. Pero digamos, a partir de gente que no sabe, que tiene una posición indecisa, que ya es algo bien interesante, o sea, digamos... siempre sobre el homosexualismo. Sobre el homosexualismo, digamos que en el homosexualismo una posición conservadora, religiosa, diría nunca es aceptable. Ahora una cuestión importante, la Iglesia Católica en su catecismo acepta la homosexualidad, no la rechaza. Lo que rechaza es que cohabiten sexualmente las personas, las parejas homosexuales. Pero digamos, personas que ahora tienen alguna duda, personas que la aceptan y que dicen que siempre es aceptable, pasan del 50%. Digamos, eso muestra ya, digamos, una mayor tolerancia, por decirlo, hacia la práctica y la vida homosexual de las personas que la practican. ¿Ves? Entonces, ahí hay un proceso de cambio importante en cuanto a valores de las personas costarricenses. El tema del aborto sí parece haber como un porcentaje alto, don Alberto, un 78% aproximadamente que se oponen al aborto cuando se les pregunta si es aceptable este comportamiento. Incluso uno puede subirlo a, digamos, si le agrega otro 4% de personas que más o menos, digamos que si es un porcentaje alto del 78 y uno podría decir, puede llegar hasta el 82. Sin embargo, que no está en el informe de la encuesta, pero digamos que uno puede sacarlo de los datos, esta percepción es diferente por edades. Entre más edad tiene la persona, tiene una posición contraria al aborto. Ahora vea que aquí se preguntó por el aborto en general, no se hizo especificaciones como aborto terapéutico o algo así. Y luego, la otra cuestión importante es que los jóvenes tienen un nivel de aceptación mayor. Y entonces, si esos jóvenes no cambian de opinión,
conforme pasa el tiempo, digamos, conforme no cambian de opinión, conforme crecen en edad, sobre este dato pueden haber cambios sustantivos en el futuro. Pero digamos que sí hay un rechazo muy fuerte. No es un rechazo tan fuerte como era antes, que era casi la mayoría de la población. Ahora, digamos, hay un 78 categórico, antes ese porcentaje categórico de rechazo era más fuerte. Entonces, hay cambios leves que van apareciendo en el camino, y sobre todo en las poblaciones jóvenes. Las relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales antes del matrimonio, fue otro comportamiento consultado a la población, y básicamente 1 de cada 4 consultados sí aceptan las relaciones sexuales antes del matrimonio, un 26%, un cuarto prácticamente. Sí, digamos que ahí se dividen, digamos, estamos hablando como de los extremos, pero digamos en esto hay mucha lectura negociada. Cualquier religión, cualquier confesión cristiana, dentro de una perspectiva muy conservadora, van a decir que no se pueden, pero en esto las prácticas sobrepasan incluso lo que la gente pueda decir que cree. Digamos, las prácticas están más generalizadas, ¿ves? Y entonces en esto se hace mucho lectura negociada. Bueno, entonces la religión oficial dice esto, pero yo en mi práctica no voy a tener problemas de tener relaciones prematrimoniales. Entonces, digamos que acá es una práctica más normativizada, aunque la gente sabe que la religión no se lo permite. Sí hay mucha gente que lo practica, aunque devele que no lo acepta religiosamente. El número es llamativo, un 26% de los encuestados sí aceptan las relaciones antes del matrimonio. Digamos que uno puede sumar 35... 45, 48% dicen no aceptarlo del todo. El otro 52% se divide en que no sé, dudo, no sé si sí o si no, y lo acepta plenamente. ¿Ves? Pero en esto sí, las prácticas están más generalizadas y muchas personas hacen negociaciones, por decirlo de alguna manera. La iglesia dice esto, pero yo lo que creo es esto. Estamos acá desde los exteriores de los edificios de vicerrectorías, acá en la Universidad Nacional, donde originamos nuestro programa de Una Voz. Hoy estamos acompañados de don Alberto Rojas, quien es académico, investigador de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, de esta Casa de Estudios Superiores, y hablamos hoy sobre un interesante estudio, una encuesta que mide la percepción que tienen los costarricenses sobre las prácticas religiosas y los valores. Nos separamos en nuestra última pausa y venimos con el último segmento, el tercer segmento, acá en Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía acá en Una Voz a través de esta su emisora o bien las redes sociales que transportan nuestra señal, nuestros contenidos y temáticas hasta donde usted se encuentre. Permítame repetirle algunas preguntas. ¿Cree usted en Dios? ¿Usted va a misa? ¿Reza? ¿Qué piensa de la homosexualidad, del aborto, del divorcio, de las relaciones sexuales antes del matrimonio, del Estado laico? Esas preguntas fueron incluidas en un reciente estudio, una encuesta realizada acá en la Universidad Nacional, cuyos detalles y resultados estamos ofreciendo hoy acá en Una Voz. Para ello nos acompaña don Alberto Rojas, quien es investigador académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, quien nos acompaña y nos da datos y detalles sobre los hallazgos más importantes de este estudio. Don Alberto, otra de las inquietudes que ustedes valoraron y preguntaron en la encuesta tiene que ver con situaciones
que afectan la vida de las personas o que las personas sientan que está afectando sus vidas, como corrupción, violencia contra las mujeres, consumo de drogas, alcoholismo, desempleo. En esta consulta que ustedes hicieron, ¿cuáles son esas situaciones que más preocupa o que la gente dice estarse sintiendo más afectada en su vida cotidiana? Digamos, las dos máximas es costo de la vida y desempleo, que coinciden con los datos del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que plantea, por ejemplo, que a nivel de desempleo estamos en un 12% y que las personas, digamos, muchas personas tienen empleo, pero está en el sector informal, casi 1 millón de personas en el sector informal. O sea, y cuando digo 1 millón de personas es que no tienen seguro social, no van a tener pensión, una pensión. Entonces, digamos que las personas están sintiendo el desempleo como uno de los factores, el alto costo de la vida. Costa Rica tiene un costo de la vida grande. Y hay otros temas como la corrupción y la desigualdad, que también pesan mucho en la población. La corrupción, alguna gente siente que la corrupción también pesa mucho en la vida de los costarricenses y les afecta de manera negativa. Entonces, digamos que afecta el desarrollo pleno de la sociedad. Entonces, estos elementos, desempleo, alto costo de la vida, corrupción, le pegan a la desigualdad, le pegan a la población y la gente siente que esto le está afectando su vida cotidiana. Don Alberto, el tema del Estado laico, si es conveniente o no, fue otra consulta que ustedes realizaron a la muestra, a la población elegida. ¿Debe ser el Estado laico o no? Esa fue otra pregunta que ustedes le hicieron. Aquí hay un cambio, sí, muy, muy profundo dentro de la población, y es que el Estado laico creció en apoyo. O sea, ahorita, de acuerdo a esta encuesta, al momento en que se hizo, digamos, en noviembre del 2018, había un 53,3% de la población que apoyaba el Estado laico, que estaba de acuerdo, muy de acuerdo con el Estado laico. ¿Más de la mitad? Más de la mitad de la población. Eso marca ya una diferencia muy grande en cómo opinaba la población en relación al Estado laico. Pues puede ser que hayan pasado muchas cosas, pero digamos que la religión ha perdido credibilidad. Digamos, las iglesias, sobre todo por todos los problemas que han existido de abuso sexual en las diferentes iglesias, porque no es de la iglesia católica, no, iglesia católica y iglesias evangélicas, etcétera. Digamos que la percepción de las iglesias ha variado. Entonces esto puede estar también percibiendo de que sería necesario que haya un Estado laico, o sea, que el Estado no tenga ninguna religión, pero que asegure la libertad religiosa. Eso es importante. Entonces, básicamente hay un cambio radical en relación a esto. E incluso, ¿cómo es que se llama? En cuanto al apoyo del Estado a las iglesias, también como un 50% de la gente dice que no debe haber ningún apoyo. O sea, que está en contra de, muy en desacuerdo o en desacuerdo. Digamos, digamos que la mitad de la población tiene una actitud contraria a que el Estado tenga religión y a que el Estado apoye a las iglesias de cualquier tipo de religión. Este otro porcentaje que le voy a leer, don Alberto, creo que entra un poco en consonancia o está a tono con estos hallazgos. Casi un 60% de los entrevistados está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la iglesia y el Estado deben tener una relación separada. Este otro dato, digamos, refuerza un poco esa idea. Sí, digamos que las personas han ido entrando, tienen mayor conciencia de que
desde la política, desde el poder político, se puede manipular la religión. O sea que, digamos, la población está siendo menos ingenua y está diciendo, bueno, a la larga hay gente que puede utilizar la religión, puede utilizar la fe sincera de las personas para sus intereses económicos, políticos, etcétera. O sea, se han dado cuenta de que la religión puede ser y la fe puede ser manipulada por intereses ajenos a esa fe. Entonces, precisamente están pidiendo ese tipo de separación entre iglesia y Estado y están más de acuerdo con el Estado laico. Perfecto. Don Alberto, estamos llegando ya al final, el tiempo nos está ganando en esta entrevista, pero le agradecemos porque hemos intentado, es una pincelada, ¿verdad? Nada más acerca de la encuesta, porque la encuesta es riquísima, es sabrosísima, tiene muchos números, muchos detalles, pero digamos que esta es una primera aproximación a un tema tan interesante que probablemente dé para otras entregas, ya sea en Una Voz o en otros instrumentos de comunicación y divulgación que la universidad tiene, pero le queremos agradecer porque nos ha permitido, ¿verdad?, acercarnos, aproximarnos a esa temática durante estos casi 40 minutos y de corazón muchas gracias y ojalá nos pueda pronto acompañar en otros espacios sobre estos y otros proyectos, programas, encuestas, estudios. Gracias, don Alberto. Con muchísimo gusto, y hay una noticia importante y es que estamos sacando una versión muy popular de la encuesta y entonces a partir de enero, febrero del otro año, si alguien quiere la encuesta en una versión muy accesible, digamos no tan técnica, puede hacerlo y lo vamos a tener para el próximo año. Entonces organizaciones, iglesias, grupos o población en general, vamos a tener la publicación, la vamos a tener en varios formatos, pero se va a poder bajar por internet, entonces pueden accesarla y nosotros ya daremos la noticia de dónde y cómo se puede obtener. Perfecto, muchas gracias, don Alberto, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias también a ustedes y reitero algunas de las inquietudes más importantes que se propuso este estudio. ¿Cree usted en Dios? ¿Va usted a misa? ¿Usted ora? ¿Qué piensa de la homosexualidad, del aborto, del divorcio, de las relaciones sexuales antes del matrimonio, del Estado laico? Estas son algunas de las inquietudes que contestó este importante estudio, esta encuesta, donde se le pregunta a la población sobre prácticas religiosas y también valores. Esperamos que haya sido de su agrado la entrevista y también la exploración que hemos hecho de algunos de los números más llamativos. Hasta aquí llegamos con Una Voz y nos sintonizamos, nos vemos con más temas la próxima semana acá mismo. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.